me sigue, yo lo voy a leer en esta tarde. Filipenses 4, del 1 al 9. Yo quiero decirles que entiendan bien estas cartas que Pablo mandaba a las distintas iglesias, aunque tiene el nombre de Filipenses ahí. En verdad, estas cartas se usaban como una carta circular y se le mandaba a una iglesia con instrucciones bien claras para una iglesia, pero en verdad se mandaba a todas las iglesias y las iglesias se las pasaban unas a otras. Mira lo que mandó Pablo, mira lo que mandó Pablo, aquí nos mandó esta carta, y se leían en distintos lugares. O sea, aunque eran intencional para una iglesia, se usaron para todas las iglesias que se estaban formando en esa época. Entonces, este trozo que vamos a leer en esta tarde es para la iglesia aquí en Simpsonville. ¿Ya? Aunque diga Filipenses, se han encontrado copias de la carta donde tiene el pedacito donde dice carta a los filipenses borrado, y que se nota que le han escrito Simpsonville, que le han escrito Shelbyville, Crestwood, y usaban la misma carta una y otra vez. Así que no nos sintamos mal con leer Filipenses para aplicarlo a nuestra iglesia. Dice así la palabra del Señor. Así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Para nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Amén. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Hemos escuchado la palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. Yo no me atrevería a escribir como escribió Pablo esta carta y ponerme como ejemplo. A mí me asusta ponerme como ejemplo, porque yo sé que soy pecador y sé que algunos aquí que me conocen hace mucho tiempo saben que no siempre soy muy bueno. Entonces, Pablo se pone como ejemplo, hacer esto como yo lo hacía, lo que vieron en mí. Y yo les diría, hermanos, no hagan lo que me han visto en mí. Algunas veces soy un pecador. Pablo resalta en esta carta, en este trozo de la carta, los atributos que poseían los creyentes de la ciudad de Filipo, la cual es una referencia y es un precedente para nuestra iglesia aquí. Hermano, casi me mata el hermano anterior, así que tengo cuidado. No, y eso de morir, en verdad, hermanos, yo le quiero decir ya, a mí me dio el COVID y estuvo bien fuerte, tuve así de pasar al otro lado, alrededor de 7 semanas en el hospital, digamos. Y cuando uno ya está llegando al final del túnel, digamos, y ve la luz, pero la luz bien prendida, digamos, ya uno dice, la vida de... Pero el otro día estaba yo comiendo una cosa que
quizás por la edad no debo de comer, y alguien me dice, oye, tú no debes comer eso, te va a hacer mal. Y yo le digo, hermano, no te preocupes, hay algo que yo ya sí estoy seguro, que no voy a morirme joven. Entonces, de repente llegamos a la edad, pero que me maten de un microfonazo, digamos. Ya, en verdad la ciudad de Filipos tomó el nombre del padre de Alejandro Magno. Alejandro Magno, cuando conquistó la región, 400 años antes de Cristo, construyó esa ciudad en ese lugar y la llamó con el nombre de su papá. Y lo encuentro muy... normalmente la gente le pone su propio nombre, y él lo pone en el nombre de su papá. Y ahí se llevaron batallas grandes. En el año 42, Marco Antonio y Octavio, en verdad, derrotaron al ejército de Bruto y de Casio y ganaron la guerra que estaban peleando entre los mismos romanos. Muchos veteranos de las guerras romanas, en verdad, se quedaron ahí. Y esa era como una colonia de romanos. O sea, habían construido en ese lugar y se quedaron porque ganaron la guerra. Y se quedaron ahí por mucho tiempo. Y se sentían como viviendo en Italia. Se sentían verdaderamente en casa. Y esa era la ciudad de Filipos. La iglesia de Filipos fue la primera iglesia que se establece en Europa. O sea, esa parte es parte de Grecia y es la primera iglesia cristiana que se crea o se parte en Europa. En verdad, la carta a los filipenses la llamamos en las iglesias algunas veces como la epístola de la experiencia cristiana, porque trata sobre la conducta personal del cristiano. Y cosas que se notan en especial sobre ella es el gozo de la vida cristiana. Hay veces que todo el mundo espera que los cristianos seamos así como enojados, hoscos, que no nos reamos, y la iglesia, en verdad, las escrituras nos dicen que tengamos una vida abundante y que tengamos una vida con gozo. Y esto era parte de la predicación de Pablo a los filipenses. Estaba ubicado en una región que se llama Macedonia, que es la parte norte de Grecia. Ya fue la primera que fundó Pablo en Europa alrededor del año 51 después de Cristo. Y los primeros convertidos en esta iglesia, ya, lo contactó Pablo, y eso lo vemos en las escrituras, lo hemos aprendido una vez y otra vez. Pablo, cada vez que llegaba a una ciudad, al primer lugar donde iba, ¿dónde era? A la sinagoga, donde estaban los judíos, porque era más fácil predicarle del Señor a los que ya sabían y ya tenían todo lo que es el Antiguo Testamento en su cabeza. Y era decirles en verdad, Jesús es el Mesías que ustedes están esperando. Pero acá nos encontramos que en Filipos, que es una ciudad meramente romana, no hay una sinagoga. Y hay unos poquitos que saben de Jehová, y ellos se juntaban en un lugar bien especial. Los judíos normalmente tenían que haber varias familias para poder formar una sinagoga, y no había ni siquiera el número suficiente de judíos en la ciudad como para formar una sinagoga. Y cuando no tenían, ellos iban normalmente a adorar a la orilla del río. Ellos tenían una pequeña ceremonia todos los días sábados a la orilla del río. Y es entonces ahí donde se va Pablo. Y Pablo se va a un río que todavía está ahí. En Hechos 16, 11 al 13 lo vemos. El río se llama
Gragritis, complicado pronunciar, pero está en griego. ¿Y con quién se encuentra ahí? Lidia. Y la hemos escuchado muchas veces. ¿Ya? Y también escuchamos después la historia del carcelero de Filipo. Filipo era en la ciudad. O sea, estamos viendo que eran personas que estaban en ese lugar. Es ahí donde Pablo comienza esa primera iglesia. En verdad, Pablo llegaba donde había una sinagoga, hablaba con los judíos y normalmente lograba que no muchos, pero varios de ellos creyeran que Jesús era el Mesías y con ellos comenzaba la iglesia. Aquí no tiene, pero sí tiene a Lidia y algunos pocos. Vemos cómo se convierte el carcelero cuando lo meten a la cárcel y él se convierte al Señor y con unos pocos comienza la iglesia en ese lugar. Entonces Pablo les está escribiendo años después, ¿ya? Y resalta algunas cualidades, ¿ya?, que marcan las características de la iglesia de los filipenses, a la cual se puede hacer referencia a nuestra iglesia del día sin ningún problema. Primero que nada, fue una iglesia que aceptó el reto de caminar en armonía y en unidad. En verdad, esa es una de las cosas más difíciles que tenemos cuando nos juntamos varias personas juntas. Nos juntamos y siempre hacen bromas los pastores bautistas, es que si tenemos 3 pastores bautistas juntos, ¿ya?, tenemos 5 ideas diferentes. Ni siquiera están de acuerdo entre ellos. ¿Ya? Cuando nos juntamos nosotros, vamos todos a tratar de poner en las manos de la iglesia que todo el mundo siga lo que yo creo. Y acá Pablo está predicando: ojo, ustedes tienen que vivir en armonía y en unidad. Y a mí no me gustaría que Pablo hubiera puesto mi nombre ahí, ¿ya?, porque que hubiera puesto ahí, tal como puso Evodia y Sintique, que hubiera puesto Carlos y Marvin. Dile a Carlos y Marvin que se porten bien, que no sigan peleando, que se comporten en unidad. Eso es lo que está diciendo en el trozo de las Escrituras. Estas son 2 hermanas que, por eso digo, no me gustaría que Pablo me hubiera puesto ahí, que al parecer se estaban peleando. Se estaban peleando, y cuando hay peleas adentro de la iglesia, ¿qué pasa? La iglesia no va para ningún lado. Si nosotros algún día queremos que aquí nos falten sillas, tenemos que trabajar en unidad. Tenemos que ser uno. Y no podemos estar haciendo como Evodia y Sintique, que sean de un mismo sentir en el Señor. Estas 2 mujeres prominentes, con un dilatado liderazgo en la comunidad cristiana en Filipos, al parecer estaban disgustadas, estaban peleadas. Pero eran hermanas que habían peleado al principio con Pablo. O sea, no peleado contra Pablo, sino que con Pablo para crear la iglesia. Eran hermanas cristianas que estaban dividiendo la iglesia. En esta sección es muy claro lo que Pablo está predicando a la iglesia. Estas cartas se leían en público y se leían como, yo me imagino al pastor de la iglesia recibir una carta de Pablo y pararse adelante y decir: hermano, nos llegó una carta de Pablo, leámoslo todos juntos. ¿Ya? Yo no sé la vergüenza de las hermanas cuando la leyeron en público, pero yo creo que esa vergüenza las debe haber ayudado para que se pongan a la buena y dejen de pelear. Pero eso nos está diciendo claramente, ¿ya?, como 2 hermanas notables en la iglesia estaban distanciadas por problemas de rivalidad, y también le habla a un hermano que tiene una posición de liderazgo pastoral. Pablo adopta una posición de súplica.
por favor no se peleen. Por favor arreglen sus problemas. Por favor no discutan, sino que sean una sola en el Señor. Que la iglesia tenga una sola dirección. Que la iglesia tenga solamente una visión. En verdad le ruega. Y la palabra ruego es una palabra que Pablo usa para dirigirse a Evodia y a Síntique. En las dos frases, a las dos dice, le ruego, hermana. Y después dice, le ruego, hermana. O sea, no es que las está poniendo una contra otra. A cada una de ellas le dice, le ruego, le pido por favor. Déjense de... Yo soy de Chile, Pablo, en Chile diríamos, déjense de payasadas, digamos. Déjense de tonteras, que lo único que hacen es perjudicar a la iglesia. Y yo quiero que eso lo pongamos como ejemplo a nuestra iglesia. Cada vez que nos peleamos, no ganamos nada. Si no es mi opinión mejor que la de la hermana o la de la hermana mejor que la mía. Conversemos, que resolvamos los problemas sin enojarnos, sin distanciarnos. Pero había un problema. Tenían grandes diferencias, polos opuestos. Al parecer era algo de carácter, o temperamento diferente. Y las hermanas no se ponían de acuerdo. Lo bueno es que no sabemos de qué se habían peleado, porque si no estaríamos peleando por lo mismo. Hoy día, ya, sabemos que había discrepancias, sabía que habíamos antagonismo. Sabemos que habían sido colaboradoras de Pablo. Y yo me imagino que mientras Pablo estaba, ellas no se habían peleado. Se pelearon después que Pablo se fue. Pero al no ponerse de acuerdo, es peligroso para la iglesia. Y por eso, en el versículo 3, Pablo les dice algo bien especial que debe existir cuando nosotros tenemos diferencias. Hermano, en esta iglesia ya hay diferencias de pensar, ya hay personas que piensan diferente, pero el versículo 3 nos dice qué debemos hacer. Dice que se pongan de acuerdo en el Señor. O sea, en el Señor Jesús nos tenemos que poner de acuerdo. Si yo pienso diferente que ustedes, nosotros debemos trabajar por un camino en que los dos podamos resolver y no nos sentamos frustrados por la solución. Si uno de los dos hermanos gana, ¿sabe lo que pasa? El otro se va. Nosotros debemos resolver nuestros problemas en el Señor. Que no es que sea que yo gane o Él gane, sino que cómo resuelvo el problema para que el que gane sea la iglesia, sea el Señor. Y eso es lo que el Señor nos está predicando hoy día a esta iglesia, como Pablo se lo estaba predicando casi 2000 años atrás a la iglesia de Filipo. Les dice en Filipenses 2:2, ustedes deben ser de un mismo sentir. O sea, que deben sentir lo mismo. Deben creer lo mismo. Deben amarse tanto que si hay diferencia, no se notan. En verdad, una de las cosas que pasa, algunos ya me conocen por años, ¿no es cierto, Elvira? Yo estoy casado con Cristina y empezamos a noviar el año, imagínense ustedes, no habían ni nacido siquiera, 1969. Y nos casamos en el año 1973. No saquen las cuentas, porque ya el próximo año van a ser 50 años de casados. Y yo les quiero decir que no hemos peleado nunca. ¿Me creerían? No. ¿Por qué?
Porque tenemos diferencias de opinión. Porque de repente queremos una cosa y la otra quiere la otra. ¿Bien? Y si a mí me gustaría vivir, en verdad me gusta, odio la nieve, el frío y todas estas cosas. A mí me encantaría irme a vivir a Roma. Con 100 grados todos los días, no importa. Bien. Mi esposa estaría feliz en Alaska. Esa es la verdad. ¿Ya? Ahora, ¿dónde terminamos? En Kentucky, donde tenemos algunos días de nieve y algunos días de 100 grados, los dos estamos felices. ¿Ya? Y no terminamos peleando. ¿Ya? Esa es lo que nos está diciendo el Señor. O sea, yo no las puedo ganar todas. Si yo las gano todas, mi matrimonio se destruye. Los dos tenemos que ceder, los dos tenemos que tener un punto medio. Y en la iglesia es exactamente lo mismo. No saco nada de ganar una pelea teológica aquí en la iglesia si la mitad de la iglesia se va. Nosotros tenemos que ver cómo resolvemos nuestros problemas en el Señor. Primera de Corintios 12 nos dice que debemos fomentar la unidad del cuerpo de Cristo. La iglesia, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Tenemos que estar unánimes. En Romanos 12 nos dice que debemos fomentar la paz los unos de los otros. ¿Qué es lo que es la paz? Que no estemos discutiendo, que no estemos peleando, que tengamos ese consenso que se habla hoy día, ¿ya? De que podamos vivir en armonía. Que podamos vivir en armonía. En verdad, Salmos 133 nos dice bien claro: hermanos, que estén juntos y en armonía. Entonces, lo primero que Pablo le dice a la iglesia en ese momento es que nosotros no podemos estar peleando y discutiendo como esas dos hermanas. La segunda cosa que le dice Pablo a la iglesia en ese momento fue que la iglesia debía regocijarse en el Señor. ¿Y cuándo? Siempre. ¿Ya? El regocijo es el gozo que produce el Espíritu Santo. Es ese gozo que te inunda, ese gozo que estamos cantando una canción y suena raro, pero de gozo me pongo a llorar, porque el gozo me lleva. No sé dónde estoy. Ese regocijo es el que el Señor nos habla a través de Pablo. Y habla regocijados en el Señor. Se trata de la alegría que tiene la razón profunda que viene a través del Espíritu Santo de Cristo Jesús. No depende si afuera está nevando o no está nevando. No depende si vengo con hambre o no vengo con hambre. Estos servicios de la ONU son servicios con hambre. Pero no importa, yo no vengo, se me pasa el hambre y me olvido del hambre. Se me pasa el frío y no me acuerdo del frío. Se me pasa el calor y no me acuerdo del calor. Porque el gozo es tan grande, el regocijo de estar alabando y bendiciendo al Señor es mayor que cualquier pena o dolor que yo pueda tener. Yo puedo venir después de la muerte de un familiar y con mi corazón apesumbrado, adolorido, pero el gozo del Señor es tan grande que no quiero decir que mi dolor se me olvida, porque sería tremendo si se me olvidara el dolor de saber que no voy a ver a la persona querida que se fue. Pero sí es tan grande que sobrepasa ese dolor que tengo. Es más allá. Es una alegría tan profunda que no la podemos entender.
Y nótese que Pablo hace énfasis en ese gozo. La usa una y otra vez y les dice, les he dicho y les vuelvo a decir, regocíjense. Y termina, y regocíjense, no se les vaya a olvidar. O sea, tengan ese gozo. En verdad, Pablo pone esa frase en el futuro, en una manera de escribir donde dice, en verdad no está diciendo regocíjense hoy día y regocíjense mañana y pasado mañana y todos los días. No es regocíjense hoy día y se van para la casa y se olvidaron. Es siempre estén regocijados en el Señor. El gozo es algo importantísimo en esta carta de Pablo. Y manda a los cristianos a regocijarse en todas las circunstancias. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque es el gozo verdadero que viene del Señor. A veces nos cuesta. ¿Ya? Y sabemos que a veces no hay trabajo. ¿Y cómo me regocijo cuando no tengo trabajo y yo sé que tengo que pagar los biles de todas maneras? ¿Ya? El regocijo no paga los biles. ¿Ya? Es el dinero que viene a través del trabajo. ¿Cómo lo hago? Pero aún así, el Señor nos dice, regocíjense en todas las circunstancias. Y una de las cosas que he aprendido con mis años es que nosotros no entendemos el plan del Señor. Nosotros no conocemos el plan del Señor. Nosotros no tenemos idea de lo que el Señor está pensando para mi vida ni para la tuya. Y quizás el Señor está pensando en que tú seas un pastor y te está tratando de llevar en esa dirección. Y tú, por suerte no está mi esposa aquí porque iba a usar palabras, yo te iba a decir, y tú burro, no le haces caso. Pero a mi esposa aquí me estaría matando con la mirada. Y me subo al auto y me iría dando de vuelta. ¿Cómo dijiste eso? Pero en verdad, es chiquitita pero picosa. En verdad, el gozo supremo que viene de Dios es capaz de sobrepasar todo eso. Y de repente no entendemos por qué yo estoy tratando de hacer algo y nada me resulta. Y en verdad es porque no hemos pedido al Señor, Señor, dime, ¿para dónde quieres que vaya? Porque si el Señor quiere que vayas para allá y tú estás yendo para allá, te van a llegar de palos. ¿Ya? ¿Cuál es el ejemplo más común que tenemos en las escrituras de eso? Jonás. A Jonás le dijeron, ándate para Chicago y agarró el bus para Miami. Eso es lo que hizo. Hermanos, si nosotros miramos el mapa, él se fue en la dirección completamente contraria a la que el Señor le dijo. Él le dijo, estamos aquí, ándate hacia el este. Y él tomó el primer paso hacia el oeste. ¿Qué le pasó? Palos tras palos, digamos. ¿Bien? Entonces de repente no entendemos cómo la voy a gozar cuando el Señor me está dando palos y palos y palos. El problema es que si nosotros vamos para el lado que el Señor no quiere, nos tiene que dar una ayudita para que nosotros nos demos vuelta. Entonces, si no entendemos, tenemos que ver que ese gozo, alegría, tiene que tener una razón profunda. Viene de Cristo y no depende de las circunstancias favorables. O sea, no puedo estar de gozo solamente cuando me está yendo bien.
me tengo que estar gozoso porque soy un hijo de Dios y porque me voy a ir al cielo, no importa lo que pase en este mundo. En verdad, Pablo les está diciendo, les he dicho y se los vuelvo a decir. Reitera una y otra vez, regocijados. Y al final dice, y una última vez les diré, regocijados. En verdad, el primer mandato debemos estar en unidad. El segundo mandato debemos estar gozosos. Y el tercero y último, ya voy a terminar, hermanos. Yo dije que este servicio a la 1 de la tarde eran los servicios del hambre. En verdad, si algunos quieren ir a comer, es un buen testimonio. La iglesia debe dar un buen testimonio. ¿Cómo es eso? Hermano, explíquenos un poquitito más. Y les voy a decir en lo que dice el verso 8. En esto pensar, es decir, pongan toda su atención en esto. En otras palabras, tomen bien en cuenta lo que Pablo dice. Bien. Nosotros debemos tener en nuestras mentes pensamientos verdaderos, honestos, justos, puros, amables, de buen nombre, en virtud, en dignidad y en alabanza. Solamente cosas buenas. Pero a veces tenemos en nuestros pensamientos, en nuestras mentes, cosas que no están en esa lista que el Señor nos puso ahí a través de Pablo. Y nos enojamos y nos peleamos y hacemos cosas que no corresponden a un cristiano, que no le corresponden a una iglesia. Yo he visto iglesias peleadas con iglesias. ¿Ya? Yo he visto pastores peleados con otros pastores a nivel de que si se ven en la calle se echan el carro encima. ¿Usted cree que ese es el buen testimonio de una iglesia? ¿Qué piensa el que no es cristiano cuando ve a nuestra iglesia de aquí peleándose con la iglesia de la otra esquina? ¿Qué cree? Si yo estoy afuera, yo voy a decir, ok, yo espero que alguno de los dos gane y me hago miembro de la que gana. Pero yo no quiero estar en el lado del perdedor. Nosotros no podemos estar en una iglesia que no tiene estas características en nuestros pensamientos: verdadero, honesto, justo, puro, amable, de buen nombre, virtud, dignidad, alabanza. Eso es lo que debe distinguir al cristiano, pero debe distinguir también a la iglesia. Nosotros tenemos que aspirar a ser el hombre perfecto. ¿Somos el hombre perfecto? No. El demonio me toca todos los días. Pablo lo decía bien claro en su propia experiencia. Yo todo lo que quiero hacer, eso no hago, y hago lo que no quiero hacer. ¿Por qué? Porque el pecado nos lleva a hacer cosas que no corresponden. El hombre tiene que aspirar a ser un hombre perfecto. Tiene que tratar de buscar este conjunto de virtudes humanas que quizás la podríamos llamar o redondear como honradez. En verdad, los paganos tenían listas de las cosas que hacían mal. Y hay grupos filosóficos de la época de Pablo, como los cínicos, los estoicos y otros, que siempre se reían de las virtudes como las que yo estoy diciendo. Nosotros como iglesia debemos demostrar esas virtudes hacia afuera. Nadie quiere ser parte de una iglesia donde adentro se está peleando. Nadie quiere ser parte de una iglesia donde sabemos que estas virtudes no se practican. Nadie quiere ser parte de una iglesia donde nos peleamos por detalles. Hermanos, hay gente hay iglesias que se han peleado grandemente por el color de la alfombra.
nosotros estuvimos en una iglesia con Elvira hace como 50 años atrás, en Chaplin, Kentucky. ¿Cuántos años atrás? ¿Como 27 o no? 27. Miren, que no estoy tan mal. Y que la iglesia americana despidió al pastor porque el pastor compró una alfombra para el templo que no hacía match con los colores de la silla. No, y por eso estoy diciendo a Elvira que se acuerda, porque ella era parte de esa iglesia. Y los americanos corrieron. ¿Usted quiere ser así parte de una iglesia que se pelea de esa manera? Que porque alguien comete un error, en verdad compró una alfombra azul cuando las bancas eran rojas, que no pegaba para nada. No sé si el pastor era daltónico o qué. Pero era razón como para correrlo, digamos. O sea, yo estoy de acuerdo con correr un pastor que ha cometido un pecado, que ha hecho algo malo, ¿ya? Pero porque se equivocó al escoger el correr de la alfombra. Ahora, ¿quién quiere estar en una iglesia así? ¿Quién quiere estar en una iglesia donde los líderes se pelean, ¿ya?, por la proyección que se pone aquí y no, porque no me gusta cómo lo hacen? Me gustaría de esta otra manera. O por la música, o por cualquier cosa sin sentido. Nosotros venimos aquí a alabar y a bendecir a nuestro Señor. Y yo le quiero decir que en mi experiencia de pastor he sufrido muchas cosas de ese estilo. Yo quiero contarles una experiencia. Viví yo en Carolina del Sur antes de venir a Kentucky. Y toda la vida me he dedicado, toda mi vida ministerial me he dedicado a tratar de iniciar iglesias nuevas en distintas partes en verdad, en Indiana, en Kentucky, en Carolina del Sur y otros lugares. Y estábamos iniciando iglesias en un lugar y fui a hablar. Yo siempre voy y hablo con la iglesia americana, que nos presten este lugar para poder traer a la iglesia hispana que vamos a iniciar. Y un pastor de una iglesia me dice, no podemos. Acabamos de pintar el templo y si traemos una serie de gente nueva, la pintura no va a durar porque los niños van a poner las manos en la pared y se va. O sea, la pintura era más importante que alcanzar a las personas. Otro pastor me dijo, no, acabamos de cambiar, este ya fue el segundo, ya me enojé, ¿eh? Aunque de aquí dice que no debo tener gozo, pero me enojé. Lo mismo, le pido, pastor, ¿por qué no nos presta todo este salón? No, me dice, acabamos de cambiar la alfombra. Y si viene un grupo de personas como ustedes, la alfombra se va a gastar más rápido de lo que tenemos presupuestado. Y yo ahí ya me enojé y le dije, ¿sabes, pastor? Sería mejor que sacaran la alfombra, la quemaran en medio del parqueo y con cemento pelado aquí tuviéramos el servicio religioso. Por supuesto, nunca más volví a ninguna de esas dos iglesias. Pero ustedes creen que las personas quieren ir a un lugar de ese estilo. La iglesia tiene que tener la bondad y mostrarla. ¿Qué necesitan, hermanos? ¿Cómo los ayudo? Una de las cosas que hemos olvidado las iglesias cristianas en estos últimos años es la misericordia. Y misericordia, la palabra cordio, es del corazón. Hermano, es dar hasta que duela. No es dar lo que me sobra. Yo trabajé por años en el Kentucky Refugee Ministry aquí en Louisville, ayudando a los refugiados que vienen de todos lados.
por muchos años estuve a cargo del programa cubano en Trayendo a los Cubanos. ¿Y qué sucede? O sea, si hay muchos cubanos aquí es culpa mía. Y quiero decir que la gente nos regalaba muchas cosas para poder dar. La mitad de las cosas era basura. O sea, ropa rota y sucia. O sea, no estoy diciendo ni siquiera limpia, sucia. Cosas que no funcionaban y cosas así. ¿Eso no es misericordia? ¿Ya? Eso que, como dice la hermana aquí, limpiaron el closet, limpiaron la casa y nos llevaron, se quisieron deshacer de todo a costa de nosotros. Nuestra iglesia debe ser una iglesia que muestre bondad, que muestre honestidad, que sean justos, puros, amables, de buen nombre. En verdad, hay lugares donde reina la desigualdad social. Y en este país es bien claro que hay desigualdad social. Y nosotros hemos venido a incrementar las desigualdades. Nosotros estamos aquí y en verdad nuestra cultura es completamente diferente a la americana que está acá. Entonces, cómo es nuestra iglesia y cómo la iglesia del americano a veces son un poquitito diferentes. Esas desigualdades es la que tenemos que ver, ¿ya? Que no pueden ser parte de nuestra iglesia. ¿Ya? Nosotros tenemos que tener cuidado con la misericordia, porque tenemos la mala experiencia de ayudar solamente a nuestra gente. Y eso es lo que estoy tratando de decir. Y si hay alguien que queremos, es bien fácil ayudarlo. Es bien fácil ayudar a mi hermano, a mi primo, a mi tía. Es bien fácil ayudar a la familia. Es bien fácil ayudar a los que ya han venido quizás a la iglesia muchas veces. Pero ¿por qué se nos hace difícil a veces ayudar a los que no conocemos? Está lleno en todos los alrededores nuestros de personas con necesidad. ¿Los estamos ayudando? Nuestra iglesia debe ser una iglesia generosa. Y no importa que nos engañen. ¿Ok? Lo que estoy diciendo. Hay veces que quizás hay gente que va a venir aquí a pedir ayuda y nosotros no le vamos a dar ayuda porque estamos temiendo que nos engañen. ¿Y qué importa? ¿Y qué importa que nos engañen? Si lo que nosotros estamos haciendo es vivir nuestra vida como Jesús la guía. El Señor Jesús, cuando le dio de comer a los 3,000 o 5,000 o al que sea, no le preguntó nada. No le dijo, ¿tú tienes comida en la casa? Sí, ándate para la casa y come allá. Denle de comer a todos. Tienen hambre. Denle de comer a los que tienen hambre. Denle de comer a los que tienen necesidades. Cuando el Señor Jesús sanó enfermos, no discriminó por el tipo de enfermedad o dónde vivía. Y si nosotros leemos la Escritura, sanó a pobres y sanó a ricos. No hizo diferencia. Sanó enemigos. Fíjense, sanó enemigos, sanó. Él era judío, estaba en Israel en una época que había un ejército romano dominando y controlando cómo se vivía en ese país. O sea, un país invadido. ¿Y ayudó a los romanos? No hizo diferencia. Nosotros tenemos que aprender a hacer lo mismo. Y nos cuesta. Y yo no estoy diciendo que no nos cuesta.
a veces ni siquiera vemos la necesidad de otras personas que están fuera de nuestro grupo social donde nos manejamos. Y nos manejamos aquí todos los latinos y nos conocemos y tenemos como le llaman network. Tenemos un network donde nos conocemos casi todos. Y por eso nos cuesta poco ayudarnos entre nosotros. Pero estamos ayudando, por ejemplo, ahora a los afganos que están llegando aquí al país. Estamos ayudando a personas que están recién llegando y llegan sin nada, pero que no son de nuestros países. Aquí es bien claro, hay gente de México, de Guatemala, Cuba y no podía ponerme adelante porque mi abuela siempre me decía, el burro adelante para que no se espante. Y a lo último. Pero está llegando gente de algunos países, está llegando gente, por ejemplo, de Venezuela que vienen muy mal. Está llegando gente de lugares y la estamos ayudando. Estamos preocupados por ellos, estamos orando por ellos. Eso es lo que Pablo le estaba diciendo a la iglesia. Tiene que ser una iglesia de buen testimonio. Todos estos atributos, y estoy terminando, para los filipenses y también para nosotros. Una iglesia que vive en amor, en armonía, que vive en gozo, pero que está siempre produciendo un buen testimonio en toda la comunidad.